Hoy vamos a clavarnos en un análisis que mira hacia el futuro, específicamente a los 10 principales riesgos políticos que podría enfrentar México en 2026. Tenemos sobre la mesa un reporte muy denso, una presentación de Integralia Consultores. Y la misión aquí es ir más allá de los titulares. Queremos entender qué hay debajo, qué podría moldear no solo los negocios, sino la estabilidad de la democracia y, pues al final, nuestra vida cotidiana. Probabilidad de cada riesgo. Y para darnos una idea, sus reportes han tenido una precisión histórica de entre el 75 y 80% del 2019 al 2025. El documento plantea un telón de fondo para 2026 marcado por tres cosas: una alta concentración de poder, un crecimiento económico muy lento y, pues, los obstáculos de siempre como el crimen organizado. Ok, a ver, vamos a desglosar esto. Si empezamos por lo más fundamental, el primer gran riesgo que señalan parece golpear el corazón de las instituciones. El riesgo número 1 en su lista: la reforma electoral. Mencionan que será prioridad en la agenda legislativa de 2026. Así es, y lo fascinante aquí es cómo se enmarcan estos cambios, ¿no? Siempre bajo la narrativa de mejorar la representatividad o ahorrar recursos, pero cuando le escarbas un poquito, los cambios propuestos son profundos. El primero y el más sonado es la eliminación o reducción de los legisladores plurinominales. A ver, los plurinominales, para que quede muy claro, son los diputados y senadores que no ganan por voto directo en un distrito. Se asignan a los partidos según su porcentaje de votos en todo el país y la idea es que haya más voces representadas, ¿no? Exactamente. La idea es el pluralismo, garantizarlo. Eliminarlos como se propone llevaría a una sobrerepresentación brutal del partido mayoritario. En la práctica significa que un partido con, no sé, el 55% de los votos podría terminar con el 70% o más de los escaños. Y eso es menos voces, menos contrapesos y al final, pues, menor rendición de cuentas a la ciudadanía. Se acaba el debate. Y no es lo único, ¿verdad? El reporte también habla de elegir a los consejeros del INE por voto popular, que a primera vista, digo, a mucha gente le podría sonar bien, como más democrático. Pero, ¿cuál es el riesgo real ahí? Híjole, el riesgo es total. Es que transformas al árbitro en un jugador más. Imagina a las personas que organizan las elecciones y cuentan los votos, teniendo que hacer campaña, buscando financiamiento, aliándose con partidos para ganar su puesto. Se pierde toda la imparcialidad, todo el profesionalismo técnico. El reporte también menciona reducir el financiamiento a partidos, que golpearía sobre todo a la oposición, y afectar el servicio profesional electoral, o sea, a los técnicos que hacen que las elecciones sean confiables. Espera. Entonces, si juntamos las piezas. A ver, menos pluralismo en el Congreso, un árbitro electoral que es político y una oposición con menos dinero. El patrón que emerge es como debilitar todos los contrapesos y las reglas del juego democrático. ¿Y esta tendencia se queda solo en lo electoral? Para nada, y esa es la conexión clave que hace el reporte. El riesgo número 7 que señalan es la reforma judicial. Y sus consecuencias, claro. Es la otra cara de la misma moneda. El árbitro de las leyes, no solo de los votos. Precisamente. Y esto plantea una pregunta fundamental sobre la certeza jurídica para todos, ¿eh? No solo para las grandes empresas. El problema central es la politización y, pues, la previsible falta de experiencia del nuevo Poder Judicial. La narrativa oficial habla de una justicia cercana a la gente, pero en la práctica, el reporte advierte que esto puede llevar a sentencias basadas más en percepciones políticas que en el rigor de la ley. Entiendo el problema a nivel macro, pero quiero bajarlo a tierra. Si yo tengo un problema, no sé, un despido injustificado o una disputa por una propiedad, lo que me estás diciendo es que el juez que me toque podría decidir según su partido y que mi caso podría tardar el doble en resolverse. ¿Así de directo es el golpe? Así de directo. El análisis lo ilustra con un dato que es brutal. 870 renuncias de personal de carrera en el Poder Judicial solo entre enero de 2024 y mayo de 2025. Se está yendo a la gente que sabe cómo funciona esto. Para el ciudadano común, esto se traduce en retrasos procesales enormes. Un juicio que debería durar meses se puede ir a años. Y significa sentencias impredecibles, que rompen con lo que se había hecho antes. La estrategia legal que te daría un abogado hoy, basado en casos pasados, pues mañana podría no servir de nada.
Se pierde la idea de que la ley es igual para todos. Este panorama de instituciones debilitadas y reglas del juego tan inciertas, me imagino que tiene un efecto congelador en la economía. Cuando no sabes a qué atenerte, el dinero se pone nervioso, ¿no? Es ahí donde entra el tema de la inversión. Diste en el clavo. Esa es la transición natural que marca el reporte. El riesgo número 3 es, textualmente, la debilidad prolongada de la inversión. Y el análisis es muy claro en que esto se debe, principalmente, a factores domésticos. La incertidumbre jurídica que acabamos de describir es el veneno principal. Si eres un empresario, da igual si local o extranjero, y ves que las reglas en energía, en telecomunicaciones, en lo que sea, pueden cambiar de la noche a la mañana, o que si tienes una disputa legal el resultado es impredecible, pues simplemente no arriesgas tu capital. Y sin inversión no hay empleos de calidad, no hay mejores salarios. Es una cadena. Y a esa incertidumbre se le suma un ambiente que el reporte describe como tenso, ¿no? Entre el gobierno y el sector privado. El riesgo número 6 habla de crecientes tensiones. Sí, describe una dinámica que es casi un círculo vicioso. Hay una frustración en el gobierno por el bajo crecimiento, porque los resultados de algunos programas no son los esperados, y esa frustración, advierte el análisis, podría llevar a mayores exigencias, a señalamientos públicos contra las empresas, como culpándolas de la situación, y a eso súmale presiones de costos, como un aumento propuesto del 13% al salario mínimo o la jornada de 40 horas. Ojo, son medidas que buscan beneficiar al trabajador, pero en un clima de nula certeza y bajo crecimiento, pueden acabar asfixiando a muchas empresas, sobre todo a las pequeñas y medianas. Que son las que generan la mayoría de los empleos al final del día. Exactamente. Y en medio de todo este clima tan complicado, está el elefante en la habitación de las finanzas públicas. Ese gigante estatal que parece un barril sin fondo. El riesgo número 10, el deterioro operativo de Pemex. Los datos del reporte son para sentarse a leerlos con calma. Menciona que Pemex acumuló pérdidas netas de más de 235,000 millones de pesos entre finales de 2024 y el tercer trimestre de 2025. Y al mismo tiempo, su producción de hidrocarburos sigue cayendo y la inversión de la propia petrolera se desplomó un 38% anual. Es una espiral. Entonces, si Pemex es este agujero negro financiero y la inversión privada no llega con fuerza, el gobierno tiene que sacar dinero de algún lado. La pregunta es obvia. ¿Esa cuenta nos la van a pasar a los ciudadanos? ¿Veremos nuevos impuestos? El reporte lo marca como el riesgo número 9 y lo considera un escenario, bastante plausible. La necesidad de recaudar es real y podría impulsar impuestos selectivos a productos que consumimos todos los días, como alimentos ultraprocesados o bebidas. Y además, el análisis señala un factor político. Con las elecciones de 2027 en el horizonte, aumenta el riesgo de que se aprueben iniciativas fiscales o laborales. Así, de sorpresa, sin mucho análisis técnico, buscando más bien un golpe de popularidad. Y eso solo perpetúa el ciclo de incertidumbre que frena a todo. Ok, el panorama interno está complejo. Instituciones bajo presión, una economía estancada por la incertidumbre. Pero México no es una isla. ¿Qué pasa con las presiones que vienen de afuera? El reporte le da muchísima importancia a la revisión del TMEC, el tratado comercial. Es el riesgo número 2. Y aquí el matiz es crucial. El peligro principal no es que el tratado se rompa. Eso es muy poco probable. El riesgo es que la revisión de 2026 se convierta en una renegociación profunda y que terminemos con un acuerdo mucho más restrictivo y asimétrico para México. Estados Unidos podría exigir reglas de origen más duras en sectores clave como el automotriz o imponer aranceles. Pero lo más delicado, la verdad, es la inclusión de temas que no son estrictamente comerciales. Me llama la atención. El TMEC ya no es solo sobre aranceles, sino que se está convirtiendo en una herramienta de presión para otras cosas. Totalmente. El reporte subraya que Estados Unidos buscará usar la revisión para meter en la agenda temas de seguridad, de migración y, de forma muy explícita, para contener la inversión de China en México. Esto le daría a Washington unas palancas de presión enormes en temas que afectan directamente la soberanía. Ya no es, te vendo coches y tú aguacates, es más bien, si no cooperas en mi agenda de seguridad o si dejas que los chinos construyan puertos, pues podría haber consecuencias comerciales. Un momento, eso que dices de la presión estadounidense me hace pensar en el siguiente riesgo. El número 4, el aumento del intervencionismo de Estados Unidos. Mencionan algo que suena a libro de historia pero con un giro actual, el corolario Trump a la doctrina Monroe.
para los que no lo tenemos tan fresco, ¿qué significa eso en la práctica? Es una excelente forma de ponerlo. Es básicamente un América para los americanos del siglo XXI, pero con un apellido, y en contra de China. La doctrina Monroe original buscaba alejar la influencia europea. El corolario Trump, según lo describe el análisis, busca explícitamente contener la influencia económica y política de China en la región, y de paso, favorecer a las empresas estadounidenses. Esto no solo eleva la tensión diplomática, sino que convierte en un escenario plausible, y cito textual, las acciones unilaterales de seguridad de Estados Unidos en territorio mexicano. ¡Qué fuerte! Acciones unilaterales para combatir al crimen organizado, ¿te refieres? Y mientras Estados Unidos se preocupa por la seguridad desde su lado de la frontera, ¿cuál es la realidad que vivimos aquí adentro? El riesgo 8 habla de la persistencia de regímenes criminales. Y aquí el análisis es matizado, lo cual me parece importante. Por un lado, reconoce que las cifras oficiales de homicidios han bajado. Sin embargo, y esto es fundamental para la vida de la gente, subraya que la violencia política sigue en niveles muy altos. Y sobre todo, persisten las redes de colusión entre grupos criminales y políticos locales. Esto genera en la práctica lo que el reporte llama un doble sistema de reglas en muchas regiones del país. Un doble sistema de reglas. ¿Qué significa eso para la gente de a pie? Es como si en algunas partes del país tuvieras que pagarle tus impuestos al SAT y además pagar derecho de piso al cartel para que te dejen operar tu tiendita. Es así de crudo. Es exactamente así de crudo y directo. Significa que además de cumplir con el Estado formal, tienes que rendirle cuentas y pagarle a un poder fáctico criminal para poder trabajar, para mover tu mercancía, para abrir un negocio o simplemente para vivir sin que te molesten. Es un impuesto informal que asfixia a la ciudadanía y a las pequeñas empresas y crea un clima de miedo, de inestabilidad, que erosiona cualquier posibilidad de desarrollo y, por supuesto, la confianza en el Estado. Es que esa presión constante, esa falta de control y la sensación de abandono, tiene que ser un caldo de cultivo para que la gente explote. Me imagino que eso conecta directamente con el riesgo número 5, el aumento de la conflictividad social. La conexión es directa. Las causas que identifica el reporte son varias. Por un lado, una escasez de recursos públicos para desactivar conflictos. El gobierno ya no tiene la misma capacidad de antes para resolver protestas con dinero. Por otro, una gestión que el reporte califica como deficiente de las protestas que sí surgen, y los grupos que se están movilizando son clave. Agricultores, transportistas hartos de la inseguridad, y el magisterio. Y el reporte añade un catalizador que me pareció fascinante: el Mundial de Fútbol de 2026. ¿Cómo que el fútbol podría echarle gasolina al fuego social? Podría ser la vitrina perfecta. El análisis advierte que la enorme atención mediática internacional que traerá el Mundial puede ser utilizada por todos estos grupos para visibilizar sus demandas, para presionar al gobierno en un momento de máxima exposición. Esto podría traducirse en más bloqueos, en más protestas, justo cuando el país quiere mostrar su mejor cara, afectando la logística, las cadenas de suministro, la vida de millones. Entonces, si intentamos armar el rompecabezas completo, lo que hemos hablado pinta un cuadro de un país bajo una tormenta casi perfecta. Por un lado, las instituciones que deberían ser los pilares, como el sistema electoral y el judicial, bajo una presión que podría debilitarlas. Por otro lado, una economía frenada por la incertidumbre que esas mismas reformas generan, con una relación tensa entre gobierno y empresas y con la carga de un Pemex que no levanta. Y para rematar, un entorno de seguridad súper complejo, con presiones externas de un vecino muy poderoso y presiones internas de grupos criminales que gobiernan de facto en varias zonas. Es un panorama complejo, sí. El reporte da alguna idea de si esto es algo nuevo o es una tendencia que se viene arrastrando. Sí, y es uno de los puntos más reveladores. Muestra una tabla sobre la evolución del riesgo político, y la tendencia es clarísima. Desde 2018, la incertidumbre jurídica y el deterioro económico han ido consistentemente al alza. No es un problema de 2026, es una bola de nieve. Mientras tanto, la inestabilidad social y la criminalidad se han mantenido en niveles muy altos, pero constantes. No son nuevos, pero el entorno hace que su impacto sea cada vez mayor. El análisis de Integralia sugiere lógicamente que la estrategia para las empresas es adaptarse, dialogar, buscar oportunidades. Pero después de todo lo que hemos platicado, me queda una pregunta en el aire.
Una reflexión para quien nos escucha. En un entorno donde la certeza de la ley se erosiona y las instituciones democráticas se debilitan, ¿qué herramientas nos quedan a los ciudadanos de a pie, no a las grandes corporaciones, para navegar estos riesgos y para exigir que quienes nos gobiernan rindan cuentas?